Nuestro
el hambre, la sequía, la tierra solo. La fe tiene tan gran poder, hizo a Pedro caminar por las olas del mar. Pero el amor le extendió la mano cuando la fe acabó y él se hundió. Sin fe no hay salvación, pero es el amor que concede el perdón. Por la fe se encuentra a Dios, que es amor. La fe es la partida, el amor la llegada. Los dos andan juntos de manos tomadas. La fe, el amor, la gran verdad, inicio de todo y la eternidad. En la fe y el amor nació la iglesia de nuestro Señor. En la fe y el amor. En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Iba saliendo a trabajar y me golpeó un vehículo en el acotamiento. Salí volando encima del auto. Me rompí el cuello entre la cuarta y quinta vértebra, lo que me dejó cuadrapléjico. Antes de mi accidente, ya tenía el ideal de seguir una carrera pública para mejorar mi calidad de vida y optimizar el futuro de mi familia. Pero después de mi lesión, eso se volvió para mí un factor de desafío. Aquí es mi estación de trabajo donde paso buena parte de mis días. Cuando se habla de justicia, foro y tribunal, se piensa en papeles, montones y montones de procesos. Aquí en el foro de Barreiros tengo la posibilidad de trabajar con proceso digital, que es un sistema procesal. Coloca al empleado con deficiencia en igualdad con los demás servidores. Para muchos no es normal ver a una persona con una deficiencia como la mía trabajando y estudiando y acostumbran decir, vaya, Thiago es un ejemplo. No pienso ser un ejemplo, pienso ser normal. Tengo un papá que es un guerrero, un papá que ha estado a mi lado todo el tiempo en los momentos más difíciles. Tomaba el autobús conmigo, me empujaba en la silla de ruedas. Una mamá que a las 7 de la mañana ya me ayudó a tomar un baño y me dejó en la silla de ruedas listo para trabajar. No va a ser la silla de ruedas la que nos quite esa alegría que nos mueve. Mi hermano está a mi lado para todo, es mi brazo derecho. Él me cuidaba como si fuera un padre. Entonces, hoy mi mayor gratificación es poder ayudarlo. Nuestros legisladores no se equivocaron cuando registraron en la Constitución que la familia es la base de la sociedad. Somos una familia unida, estamos comprometidos unos con otros. Hasta Beliña, que es mi perra, quiere ayudarme todo el tiempo. Si voy a mover la silla, ella quiere contribuir. Todos los días inventa algo. Él logra hacer de limón la limonada. Logra hacer una broma. Si estamos medio desanimados, él logra hacer una broma sobre la situación. Toma el agua por mí porque ahora no puedo. Sí, ese tipo de cosas. No tienes que sentir lástima por una persona en silla de ruedas. Ella es tan capaz como cualquier persona que esté a tu lado. Sí, muchos dicen que mis limitaciones son grandes, pero aún mayores son mis objetivos. Cada deficiencia genera un factor de eficiencia. Superar. La palabra lo dice, superaccionar. En la deficiencia tu cuerpo hace menos, entonces es necesario que hagas más. Eso es superación. Yo soy Thiago Elton, estudiante de Derecho, empleado judicial. Cuanto más consigo superar mis limitaciones, más veo que soy capaz de avanzar. Esa seguridad es la que me mantiene fuerte, sobre todo para la jornada de trabajo y de estudio, que hará viable la realización de mi vida. Yo no me quebranto. Aprendí que la grandeza exige sacrificios. Yo soy la universal. Una voz amiga está en el aire. Pastor Oliveira.
Muy buenos días, que todos reciban en este momento la bendición de Dios. Damos inicio al programa Hablando de Vida de la Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en la isla de Bonaire. Espero que en esta mañana muchas bendiciones lleguen ahí a donde usted se encuentra y esta programación sea un canal de bendiciones para usted e toda a sua família. Devo à sua disposição nesse momento as linhas telefônicas que você nesse momento pode comunicar-se com nós. Estaremos aqui para ajudar-lhe. 717-9180 ou através do WhatsApp 7823314. Um gosto poder ajudar-lhe, sem importar seu credo religioso. Vamos unir a fé em oração daqui a alguns instantes. Amém? Mientras você vai preparando o vaso com água, eu já tenho acá o meu preparado. Um saludo especial a você que me escuta por Alfa 93.1 FM e um saludo a você que me escuta e me assiste também através de nossa página do Facebook. Estamos em uma semana para o dia do casamento, o dia do matrimônio de los hijos de Deus como o novio, o Senhor Jesus como o novio, a igreja como a novia. E nós nos prepararemos durante todos os dias desta semana para esse dia especial. Amém? Mientras você vai preparando o vaso com água, se você conhece um amigo, uma amiga que necessita de ajuda em oração, você pode enviar mensagem para ele e dizer: o programa ha empezado. Você que me escuta e me assiste aí por la página do Facebook, você pode compartilhar o link de nossa programação com um amigo, um familiar, para que ele também receba muitas bendições nesta manhã. Vamos então a uma canção hermosa. Mientras tanto, vai preparando o vaso com água e já regressamos com todos vocês. Arriba en la montaña, por donde sea que vaya, ese amor me acompaña. La luz que hay en lo alto me enseña el camino, está en mi pensamiento y me marca el destino. Te veo por los campos y en todos los lugares, te encuentro en las montañas y te oigo en los mares. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro y esta fe me lleva hacia ti. Y el mundo es más florido, la vida aquí en la tierra tiene otro sentido. Camino y no me canso, olvido hasta mi cruz, firme en ese rumbo que me marca tu luz. En todos los momentos que miro al firmamento, mi fe se hace más fuerte y de acero me siento. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro y esta fe me lleva hacia ti.
firmamento, mi fe se hace más fuerte y de acero me siento. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti. Tú eres mi escudo, contigo estoy seguro, y esta fe me lleva hacia ti. Hacia ti. Fe, esperanza, optimismo, certeza, hablando de vida. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación. La fe y la inteligencia trabajan juntas. Aunque la fe es vista como una locura para este mundo, es inteligente porque nos permite saber que tenemos derecho a la felicidad. La fe nos hace rechazar una vida de derrotas y lograr una vida de victorias. Si todo no está de acuerdo con sus ideales, es el momento de que reflexione con su inteligencia y use su fe para hacer realidad los deseos de su corazón. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar de fe para su vida. São 8 da manhã com 16 minutos. Estamos em vivo e em direto desde nossa isla de Bonaire para levar a usted através dessa programação esperança, porque a fé traz a esperança. Eu hablo com usted que ha lutado muito para vencer e você sente que ha estado rodeada de problemas e isto lhe ha sufocado. Você está cansado e cansada desta situação, pero você tem fé, porque eu sei que você tem fé. Pero se você não põe esta fé em prática, se você não usa, não toma decisões, principalmente para buscar em Deus a direção correta, esta fé não lhe levará a nenhum lado. Quando a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, todo é possível para ele que crê. Todo é possível para ele que crê. A Bíblia está dizendo que há possibilidades de vencer quando se tem fé. Agora, não é uma fé de diante a lábio, não é uma fé de palavras, é uma fé com atitudes, é uma fé com hechos. E esta fé sempre lhe levará hacia Deus. Uma fé inteligente é o que ha traído a muitas pessoas na Igreja Universal vitórias. É uma fé inteligente, uma fé com direção, uma fé com sabedoria. Quero que você preste atenção a essa história de uma pessoa que, através da fé, ha logrado vitórias, ha logrado bendições. Por quê? Porque esta pessoa não falou que tinha fé. Ela começou a actuar, começou a tomar decisões apoiada nesta fé. Preste atenção. Yo empecé a tomar por 5 años consecutivos. Tenía una enfermedad llamada diabetes. Vi que ya no había ninguna solución. Por un problema sentimental, un fracaso sentimental diría,
Yo empecé a tomar por 5 años consecutivos, todos los días, y hasta llegar al punto de que yo me quedaba dormido por debajo de los carros, me quedaba dormido afuera, fuera de la casa. Yo ganaba muy bien, pero lamentablemente yo desperdiciaba todo en alcohol. Yo cobraba los viernes y para el día lunes yo no tenía absolutamente nada de dinero. Y eso era un problema muy grande para mí. Por motivo de ese problema sentimental, hasta yo pensé suicidarme. Después descubrí que tenía una enfermedad llamada diabetes y el médico me dijo que, o sea, que para la diabetes no hay medicina, solamente hay un tratamiento. Además de eso también mi mamá tenía una parálisis, que se paralizó de la cintura para abajo. Entonces también fue un problema para mí, que no podía hacer absolutamente nada. Nos acudimos al médico, pero en la realidad no pudimos obtener ninguna respuesta. Por medio de un programa de televisión, sintonicé el canal y yo vi, entonces yo llamé y la persona que me contestó me hizo una invitación para un día domingo. Para mí se me abrió la mente al saber de que allí, en ese lugar, podía cambiar mi vida sentimental, económica y sobre todo el problema de la diabetes que yo tenía. Bueno, ahora yo estoy totalmente sano, no sufro de ninguna enfermedad. Económicamente estoy avanzando en todas mis metas que he propuesto mediante el uso de la fe. Yo tengo mi propia compañía, tengo mis trabajadores y estoy totalmente bien. Tengo paz dentro de mí. Cada palabra que es compartida para uno es un aprendizaje. Y mientras uno vaya practicando todo lo que uno aprende, uno va saliendo de todo y alcanzando todo lo que uno aspira a tener. La fe es como el dinero. Si uno no sabe usar el dinero, no sirve de nada. Y si uno tiene fe, no sabe usarlo, tampoco sirve de nada. Entonces, mediante el uso de la fe, uno puede lograr muchas cosas, hasta lo imposible. Y es eso lo que yo hago diariamente, usar mi fe, y veo que estoy saliendo todo para enfrente. São 8 da manhã com 21 minutos. Uma pessoa que sabe o que está falando. Ele ha usado a fé para vencer a depressão, para vencer os vícios, os problemas sentimentais que lo levava ao vício e automaticamente, levando-lhe ao vício, levava também à enfermidade. Pero ele aprendeu a usar a fé. Aprendeu a usar esta fé que ele aprendeu na Igreja Universal, triunfando em todos os aspectos. A vida cambiou, a vida espiritual cambiou, cambiou a maneira de pensar, cambiou o coração que vivia destroçado por la vida sentimental e alcançou sanidade. E também prospera, também prospera. Por isso hoje tivemos a primeira reunião às 7 da manhã, buscando a presença do Espírito Santo. Hoje, lunes, depois o pastor John determinou a prosperidade na vida de los que estiveram presentes às 7:30 da manhã. Ahorita às 10 da manhã estaremos na segunda reunião, depois 3 da tarde e especialmente às 6:30 da tarde, para determinar que caminho se abra para os que creem. Amém? Se você necessita de ajuda, você pode comunicar-se com nós através de nossa página do Facebook, por el Messenger também, você pode escrever seu nome ou chamar-nos ao 717-9180 ou ao WhatsApp 7823314. Déjame colocar no aceite o nome da senhora Astrid e toda a sua família acabou de chamar-nos também, e vamos colocar aqui adentro del aceite. Usted que nos escucha por Radio Alfa, usted pode comunicar-se com nós também. Vamos a uma pauta mais, já regresso. Hablando de Deus, hablando de vida. Ahora usted ya puede disfrutar de nuestra aplicación 24 horas, 7 días a la semana, con canciones, testimonios, el clima y mucho más. Es totalmente gratis. Descargue nuestra aplicación, Canal de la Fe. Está disponible en App Store y Google Play. Los pasos para descargarla son muy sencillos. En iPhone, primer paso, seleccione App Store.
Segundo paso, en la barra de búsqueda, escriba Canal de la Fe. Tercer paso, presione Get. Si usted tiene un Android, el primer paso es seleccionar Play Store. Segundo paso, en la barra de búsqueda, escriba Canal de la Fe. Tercer paso, presione Instalar. ¡Listo! Recuerde, todo esto y más es gratis. Usted está sintonizado con el programa Hablando de Vida. Ocho da manhã com 26 minutos. Prepara aí o vaso com água. Alguns instantes nós entraremos em oração por usted e toda a sua família. Tenho aqui o aceite onde estão os nomes de las pessoas que sempre estão em oração conosco. Vamos a colocar aqui para o aceite de la oração Maria Cecília. E também colocaremos o nome de Ivan Garcia. Hoje lunes estaremos determinando a prosperidade. Estaremos determinando que portas se abram para você e que a mão de Deus esteja sobre os trabalhadores. Você não tem que pagar nada, pero há que venir com fé. Traiga sua Bíblia, porque por la fé uma direção precisa Deus lhe dará. Caia Indústria Pariba, número 32. Amém? São 8 da manhã com 27 minutos. Quero que você preste atenção em um câmbio de vida. Uma pessoa mais que venceu a depressão, que venceu o domínio do mal sobre sua vida, quando ele aprendeu a usar a fé. Mi nombre es Cecilia. Desde los 4 años yo sufría de depresión. Quise quitarme la vida y no lo hice porque encontré una alternativa y ahora no sufro más de depresión. Desde que tengo memoria, que es los 4 años más o menos, siempre había sido una niña triste. Cuando pasaron algunas cosas cuando estaba chica, y desde ahí empezó la depresión. Por muchos años estuve muy triste. Yo no le platicaba a nadie lo que me pasaba, pero yo me quería morir. A consecuencia, viví muchos años encerrada en mí misma. Odiaba el mundo. Era muy problemática en todas las cosas de mi vida. Siempre fui rebelde. A los 15 años yo agarré un cuchillo y quise quitarme la vida. Acababa de terminar con un novio y ahí fue cuando fue peor. Yo pensé que no tenía solución. Y para mí lo mejor era no estar aquí, no vivir más. No quería sentir ese sufrimiento otra vez. Porque de alguna manera, cuando estuve con ese novio, se cubría un poco la depresión, aunque cuando yo estaba en mi casa era lo mismo. Pero cuando terminó ese novio conmigo, definitivamente pensé y dije, no más, ya no. Pero ese día estaba en un balcón y traía el cuchillo y yo iba a cortarme la vena. En mi cabeza yo sentía que yo no valía nada, que no tenía para qué vivir. Nadie me iba a extrañar. Aunque yo tenía mi familia, mis hermanos, mis papás, pero yo decía, nadie me va a extrañar, a nadie le importa. Conocí a otro muchacho, me fui con él, tuve a mi hijo, pero la depresión seguía. La depresión
me robó el placer de disfrutar cuando nació mi hijo. Los primeros momentos que él vivió, yo me la pasaba dormida. Yo solo quería estar en la cama. No podía levantarme, no tenía ganas de hacer nada. Le daba de comer porque sabía que se me podía morir y porque mi familia estaba alrededor mío. Pero la depresión no me dejaba ni levantarme. Si me levantaba era ir al baño y todo el día desde que me paraba así era una con pijama, no me arreglaba para nada, no quería salir, no quería ver a nadie. Perdí muchas cosas de él, desde que él nació. Cuando yo decidí entregarme de verdad al Dios que yo había conocido en la Iglesia Universal, fue cuando todo cambió. Empecé a tener una vida plena en todos los aspectos. Empecé a ver, a saber y a tomarle sabor a la vida, a ser feliz hasta con las más mínimas cosas. Tenía yo una paz dentro de mí y tengo ahora una paz dentro de mí, que pase lo que pase alrededor de mí, sé que Dios está conmigo y lo puedo solucionar. Cuando recibí el Espíritu Santo, se acabó todo el sufrimiento. Recibí paz, tranquilidad, felicidad, fuerza, y mi pensamiento también fue transformado. Ahora estoy feliz, tengo paz, tengo felicidad. Conocí a alguien, me acabo de casar, gracias a Dios. Mi vida es plena, la felicidad en todos los aspectos está en mí. No dependo de personas a mi alrededor, ni nada de lo que esté a mi alrededor para ser feliz. La felicidad está dentro de mí. Gracias al Espíritu Santo soy plenamente feliz. Mi vida sentimental, que era el problema mayor, estoy feliz con mi familia, con mi hijo, mi vida económica, todos los aspectos de mi vida han cambiado. La depresión ya no existe en mi vida y mi historia ha cambiado por completo. Puede ser que nadie te valore. Puede ser que a usted lo desprecien simplemente por su apariencia. Pero esos que lo desprecian no pueden ver en verdad quién es usted. Fue viendo su corazón y conociendo todos sus pensamientos que alguien muy especial se entregó por usted. Enjugue las lágrimas que por toda su vida inundaron su alma. El Señor Jesús se preocupa por usted. Él puede verlo más allá de las apariencias. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar donde los humildes son exaltados y los despreciados son honrados. Prepárese. Coloque un vaso con agua cerca de su radio, porque en breves momentos estaremos en oración.
En todo el mundo, millones de personas se están preparando para este día, el día de su alianza con Dios. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. En el último día del ayuno de Daniel, la fiesta de la boda del Cordero. Un día único para los que firmarán un compromiso eterno con el Señor Jesús y que tienen sed de conocerlo personalmente. Para este día, prepare su mejor ropa, sea nueva o que ya tiene. Prepare también un anillo, de acuerdo con lo que tiene, o puede ser también su anillo de boda. Usted se pondrá este anillo después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sellando su alianza con Dios. La fiesta de boda del Cordero, el día de su alianza con Dios. Domingo 23 de agosto, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 de la tarde y 6 y 30 de la tarde. Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Pariba, número 32. Para más información, llámenos al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. 8 de la mañana con 35 minutos, todo listo para el día de las bodas del Cordero, el día del matrimonio de los que se entregarán totalmente en la mano del Espíritu Santo. El día a donde el novio se casará con la novia, que es la iglesia. Ya preparó su anillo. Ese aquí es el mío, ya está preparado. Aquí lo tengo, mi anillo guardadito para el día de la fiesta de las bodas. Hemos pedido al pueblo de la Iglesia Universal que quiere tener ese día como un día especial, el domingo 23, a donde hay un pueblo entregado. La Iglesia Universal será el día a donde el pueblo entregado se casará con Dios. Preparar durante esta semana la ropa que usted vendrá el domingo, el anillo que hemos consagrado ayer. Si usted no consagró aún el anillo, usted puede venir hoy y traer el anillo que va a simbolizar este día que quedará marcado en su vida. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué ese matrimonio? Porque es eso que Dios quiere. Pero yo quiero mencionar algunos requisitos que nosotros podemos hacer esta semana para prepararnos para el día de las bodas, el domingo. Y quiero leer el libro de Hebreos, el capítulo 10. Si usted tiene su Biblia, usted puede acompañar conmigo. O si usted está asistiendo por nuestra página, usted verá los versículos ahí en nuestra página. Capítulo 10, versículo 19 en adelante, está escrito: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. En esos versículos 19, 20 y 21, podemos ver el acesso que Deus nos está dando para entrar en el lugar santíssimo, que neste caso é su presencia. Esse lugar santíssimo tendrá um gran sumo sacerdote, que é el próprio Senhor Jesus. E aqui disse, um caminho novo para uma vida nova. Um caminho novo e vivo que Ele nos abriu.
o Senhor Jesus, através de seu sacrifício em la cruz, Ele nos abriu um caminho novo, uma nova oportunidade de salvação. Então Ele disse, por el caminho novo e vivo que Ele nos abriu através do velo, isto é, de sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 22. Acerquemo-nos com coração sincero, em plena certidumbre de fé, purificados los corazones de mala consciência e lavados los cuerpos com água pura. Então, aqui entendemos que devemos acercar-nos a Deus com um coração sincero. Esta semana limparemos o coração. Você em sua casa pedirá perdão a Deus por todo o que você haja guardado em seu coração. Se arrepentirá de las coisas que has hecho, has pensado, has dicho que não lhe haja agradado. Em plena certidumbre de fé, eis pedir a Deus que limpe seu coração e tenha certeza, seguridade que Deus ha ouído sua oração. Assim purificarás o coração e de toda a mala consciência. Não pode haver nada em sua mente que te acuse. Por isto necessitas fazer as orações com sinceridade e verdade. E disse a Bíblia, e lavados os cuerpos com água pura. Lavar o corpo com água pura também se refere ao bautismo das águas. Bautize-se. Vai à igreja, venga à igreja com o coração sincero disposto a entregar-se, a bautizar-se nas águas. Versículo 23. Mantengamos firme, sem fluctuar, a profissão de nossa esperança, porque fiel é Ele que prometeu. Versículo 24. E consideremo-nos uns a outros para estimular-nos ao amor e às buenas obras. Fíjese que o versículo 24 diz que devemos considerar nosso prójimo, nossos hermanos, com a intenção de estimular-nos uns a outros. Ou seja, um hermano deve estimular o outro hermano para que siga em el amor e para que siga sendo as buenas obras. Se você conhece uma pessoa que se apartou de los caminos de la fé, se você tem fé, busque esta pessoa e estimule esta pessoa a volver a las buenas obras, a volver al amor de Cristo. E para finalizar, o versículo 25 diz: no dejando de congregar-nos, no dejando de congregar-nos, como algunos tienen por costumbre, sino exortándonos, e tanto mais quando veis que aquele dia se acerca. Se en el versículo 24 disse que nós devemos considerar uns a outros para estimular-nos al amor e a las buenas obras, en el versículo 25 disse para que não deixemos de congregar-nos. Não deixar de congregar-se é não deixar de venir à igreja, como muitos já têm por costume isto. Não venir à igreja, deixar de congregar-se. Se você quer manter firme no amor de Cristo, você não pode deixar de congregar-se, não pode deixar de venir à igreja. Porque muitas pessoas se acostumbraram a não venir mais à igreja e o diabo se aproveita de isto para atacá-las mais, A Bíblia disse: sino exortando-nos, e tanto mais quanto vez que aquele dia se acerca. Esse dia é o dia que o noivo vendrá a buscar a sua igreja, a novia. Por isso que
Quanto mais nos congregamos na igreja, quanto mais nós outros venimos à igreja, mais nos prepararemos para este dia. Não deixe de congregar-se. Então, esta semana estou dando essas instruções para que esta semana você venha mais vezes à casa de Deus e prepare seu coração e haga orações e pida a Deus que limpe e te purifique de todos os males. Amém? Para que el domingo usted venga y el Espíritu Santo encuentre la novia que es usted preparado y preparada. Amém? Assim quero que usted preste atenção a esta persona que através do ayuno de Daniel ha encontrado o Espírito Santo em sua vida. Preste atenção. Los pensamientos de querer morir sí estaban presentes cuando era adolescente, porque de verdad yo pensaba que al mundo no le interesaba si estaba o no estaba, sobre todo porque mis padres se divorciaron, nos quedamos con mi mamá por diversas circunstancias, mi papá no nos buscó ni nosotros a él, entonces se generó mucho rencor dentro de mi corazón. Aunque no intenté quitarme la vida, pues tampoco tenía ilusiones de seguir viva, ¿no? Si me preguntaban en ese tiempo cuál era mi sueño, pues yo no tenía ninguno. Cuando mi mamá empezó a acudir al Templo de los Milagros y me invitó para que yo también fuera con ella, pues yo veía que mi mamá había cambiado, yo veía muchos cambios en ella, entonces yo me interesé en saber por qué ella había cambiado y fue cuando yo escuché durante las reuniones que el Espíritu Santo es el que podía hacer una transformación dentro de mí, que podía cambiar toda esa tristeza, esa depresión, esa soledad en alegría. Y fue como yo empecé a escuchar, a poner atención, que para poder ser bautizada con el Espíritu Santo, pues primero tenía que vaciar mi interior de todo eso que no servía. Cuando yo escuché por primera vez sobre el ayuno de Daniel, de hecho fue en la primera ocasión que se vivió dentro del Templo de los Milagros, y yo escuché que esa era mi oportunidad. Si yo de verdad quería recibir el bautizo con el Espíritu Santo, el ayuno de Daniel era mi oportunidad para conseguirlo. Y fue así que yo decidí entregarle a Dios toda mi tristeza, todos mis temores, todas mis inseguridades, para que Él me diera eso que yo necesitaba. Y sabía que eso implicaba que yo tenía que sacrificar mi yo. Entonces, durante el ayuno de Daniel, yo me levantaba a las 3 de la mañana para hacer oración, yo leía la Biblia de manera más constante, además de que, pues durante el ayuno de Daniel estaba solamente concentrada en las cosas de Dios y no estaba al pendiente ni de la televisión, ni de lo que había en la radio, ni de escuchar música, sino que toda mi concentración estaba completamente en el ayuno de Daniel. Y en el último día del ayuno de Daniel fue cuando por fin yo recibí el Espíritu Santo. Una vez que fui bautizada con el Espíritu Santo, yo creo que una de las primeras manifestaciones de que Él estaba conmigo, dentro de mí, fue que como yo ya me había vaciado de todo, del rencor que sentía por mi papá, de la soledad, lo primero fue que yo volví a tener ilusiones y sueños, lo que yo había perdido. A partir de ese momento yo empecé a soñar con cosas, deseos que yo quería realizar, ¿no? Y otra de las cosas que me hicieron ver la diferencia fue que durante los años anteriores, sin haber sido bautizada con el Espíritu Santo, yo no podía acercarme a mi papá. Y a partir de ese momento yo empecé a demostrarle amor y cariño a él. Gracias a todos esos sueños que poco a poco empezaron a generarse en mi interior por el bautizo con el Espíritu Santo, pues fue que conquisté terminar mi carrera porque soy arquitecta. Me casé con un hombre de Dios que también comparte el mismo amor
por Dios. Y además de eso, juntos también conquistamos nuestra propia casa. Entonces, son bendiciones que han llegado gracias a los sueños que Dios ha puesto en mí a través de ese bautizo. Recibir el Espíritu Santo es importante para todas las personas, porque es la dirección que recibimos directamente de Dios, es como Dios guiando nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros no tenemos el Espíritu Santo, como que vamos en la vida, pero vagando, sin saber cómo hacia dónde tenemos que ir. Y en cambio, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, es como si fuera el propio Dios cuidándonos y diciéndonos, mostrándonos el camino por el cual tenemos que ir. Y aparte es la paz que no se encuentra en ningún lado, porque el tener el Espíritu Santo genera paz en nuestro interior. Y a pesar de que a lo mejor hay problemas, hay dificultades, de todas formas nosotros estamos seguros porque sabemos que Dios está con nosotros y que vamos a tener la capacidad para enfrentar esas luchas y vencerlas. En todo el mundo, millones de personas se están preparando para este día, el día de su alianza con Dios. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. En el último día del ayuno de Daniel, la fiesta de la boda del Cordero. Un día único para los que firmarán un compromiso eterno con el Señor Jesús y que tienen sed de conocerlo personalmente. Para este día, prepare su mejor ropa, sea nueva o que ya tiene. Prepare también un anillo, de acuerdo con lo que tiene, o puede ser también su anillo de boda. Usted se pondrá este anillo después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, sellando su alianza con Dios. La fiesta de boda del Cordero, el día de su alianza con Dios. Domingo 23 de agosto, especialmente a las 7 y 9 de la mañana, 3 de la tarde y 6 y 30 de la tarde. Iglesia Universal del Reino de Dios, calle Industria Paribas, número 32. Para más información, llámenos al 717-9180 o por WhatsApp al 782-3314. En millares de años, nunca cayó. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué capítulo 23, versículo 14. Ninguna promesa falló hasta hoy en la vida de aquellos que creen, ni una sola, y no será hoy que alguna fallará. Todas las promesas se cumplirán y continuarán cumpliéndose en su vida, siempre que usted se mantenga con su fe en actividad. Crea sin dudar, reclámele a Dios lo que Él prometió y confíe en todo momento, incluso cuando vengan los momentos de una aparente tranquilidad, incluso cuando usted ya haya conquistado la mayor parte de lo que buscó por tanto tiempo. Continúe poniendo en práctica su fe como al comienzo. No se permita enfriarse, no se permita vivir por otra cosa que no sea su fe, porque está escrito que el justo vivirá por la fe. Es eso lo que Dios espera, y es su responsabilidad mantener esa llama encendida. Mantener esa llama encendida para garantizar el cumplimiento de todas las promesas. Todas las promesas ya están programadas para cumplirse en la vida de aquel que cree, pero las promesas
solo se cumplirán si la persona permanece en la práctica de la palabra de Dios y mantiene la comunicación directa con Él. Aunque usted ya haya alcanzado la mayoría de las promesas, no se le olvide, la principal y mayor de todas solo la recibirá en el final de su vida. Todas las promesas se cumplen en la vida de aquel que cree. Manténgase firme hasta el fin. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesús, en ese instante entro en oración por todas aquellas personas que nos escribieron pidiendo oración por ellas, por sus hijos, por sus familiares. Personas, mi Señor Jesús, que tienen sus nombres aqui adentro del aceite, famílias inteiras que necessitam de liberação, que necessitam de sanidade, que necessitam de um cambio. Oro por esta pessoa que nos escuta por la rádio e que, Senhor, se encontra desesperada, não tem nem forças para levantar-se, não tem forças nem tampouco para orar. Oh Deus, alcança-la com seu grande poder. Se está enferma, seja curada. Se está caída, pueda levantar-se e que receba forças e ânimo neste momento. Arranca, Senhor, esta angústia e este dolor que há muito tempo ha estado em seus corações. Que por la fé, Senhor Jesus, bendiga el Senhor agora esta água. Quando esta pessoa beba, ao beber, seja livre de todos os males. Es lo que le pido por el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por el nombre de Jesús. Amém. E graças a Deus. Amém. Se você crê, diga amém. Pode beber a hora del água, porque Deus ha ouído sua oração. Quiero abstener de las cosas carnales. Me quiero cerrar al mundo y sus ideas. Quiero oír la voz de Dios en mi vivir. El cambio en mí va a suceder. De tu palabra me voy a alimentar. Graças a Deus, receba vida e forças através da fé. Amém? Esta semana você terá a oportunidade de acercar-se a Deus e também alcançar do Senhor a pureza de espírito e coração. Hoje vamos determinar a prosperidade. Às 10 da manhã, na segunda reunião, 3 da tarde, na terceira reunião, e às 6:30 da tarde, com a principal reunião, a vigília das grandezas de Deus. Traga sua ferramenta de trabalho e vamos juntos determinar que os caminhos se abram para você. E todos os dias, 7 da manhã, estaremos buscando a presença do Espírito Santo, uma preparação para o dia do casamento com Deus, domingo, dia 23. Amém? Que tenha você um bom início de semana, um feliz dia lunes, que Deus me los bendiga. Um saludo a você que me escuta por Rádio Alfa, muito buenos dias. E você que nos assiste por nossa página, também muito buenos dias. Este ayuno de Daniel me voy a derramar. Quiero oír la voz del Espíritu Santo y aún en medio del llanto a Dios voy a adorar.
Tenemos abiertos 7 días a la semana para dar así lo mejor de nosotros y lograr el cambio de vida que usted tanto desea. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Lunes, tenemos una reunión dedicada para ayudarlo a encontrar la estabilidad y prosperidad financiera para su vida. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Martes, lo ayudamos a encontrar la plenitud de la salud. Participe de la reunión de sanidad. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Miércoles, reunión de los hijos de Dios y estudio bíblico para usted que necesita de avivamiento y fortalecimiento espiritual. En esta reunión usted aprenderá cómo tener un verdadero encuentro con Dios. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Jueves es el día en que nosotros ponemos nuestras fuerzas para dar así la oportunidad de ser feliz en la reunión titulada Terapia Familiar y Sentimental a las 6:30 de la tarde. Viernes, en la Iglesia Universal luchamos cara a cara contra el mal para acabar con los problemas espirituales que no dejan que usted alcance la paz que tanto desea. 7:30 y 10 de la mañana, 3 de la tarde y especialmente a las 6:30 de la tarde. Sábado, participe de una reunión que va a eliminar todo, incluso cualquier obstáculo que está limitando su vida, en la reunión de los casos imposibles a las 7:30 de la mañana. Domingo, gran concentración de fe y milagros con el tratamiento espiritual para la cura del alma, del cuerpo y del espíritu. Una reunión de fortalecimiento espiritual y cura divina, especialmente a las 9 de la mañana, 3 de la tarde, 6 de la tarde con el estudio del oro y del altar y a las 6:30 de la tarde. Si usted quiere más información sobre el trabajo que la Iglesia Universal realiza, puede visitar nuestra página de Facebook Iglesia Universal del Reino de Dios Bonaire. Agenda semanal de la Iglesia Universal. Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.